En 2023 fueron asesinadas más mujeres en comparación con 2022 y con 2021. También aumentaron las denuncias por violencia doméstica y la violencia hacia niños y niñas. Esto según el informe presentado hoy por el Ministerio del Interior. Se registran casi 5 denuncias por hora. Son 118 denuncias por día. El subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, dijo que no es un tema de la policía, sino de toda la sociedad, porque hay un incremento de violencia en general. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, precipitaciones, tormentas aisladas mejorando, nieblas, neblinas, vientos soplando del noroeste al sureste entre 20 a 40 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden llegar a 55 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada por Inunmet de 24 grados y sigue vigente alerta naranja y amarilla. Esto es porque van a seguir las tormentas, lluvias, perturbación atmosférica, allí lo vemos, el mapa asociada a masa de aire húmeda, inestable, está afectando al país, está generando tormentas, algunas especialmente fuertes, y dice Inunmet que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes, así que aunque se esperan mejoras temporarias, se va a continuar monitoreando la situación. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, allí vemos cómo está la ciudad hasta ahora. En Burucuyá, entre Goes y Cufré, hasta las 5 de la tarde hay carga y descarga. En Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo, hay carga y descarga hasta las 6 de la tarde. Y en Charrúa, entre Gaboto y Yaro, hay hormigonado hasta las 5. Vamos de lleno a la información. El jefe de campaña de Yamandú Orsi, Francisco Legnani, dijo que el precandidato a la presidencia de la República va a seguir adelante con todo lo previsto, como una gira por el interior que lo lleva hoy a Paysandú y mañana a Salto y luego va a recorrer Canelones y Montevideo. Legnani sostuvo que hay un intento de proscripción del candidato, que eso no va a ocurrir, y desde el entorno de Orsi se cree que se está ante una operación y llama particularmente la atención la cantidad de cuentas que están interactuando desde el exterior. Lo que nosotros tenemos de interacción en redes es que hay cuentas sin seguidores del exterior que están interactuando con el tema. No tenemos ningún elemento, pero eso habría que ver a ver qué resulta la investigación en Fiscalía respecto de la amenaza recibida por la promotora de este ataque, donde bueno, denuncia una amenaza y hay que ver si también eso es de un celular desde aquí de Uruguay o del exterior. Eso se verá. Pero lo que sí es cierto es que bueno, se está interactuando del exterior. Entonces, hay una serie de elementos y de componentes que nos hacen inferir de que esto es una operación, en virtud de que hay una serie de hechos concatenados que han llevado a que bueno, primero apareciera un video, el día jueves eso no fue comentado ni fue tratado, entonces el viernes aparece un audio de una presunta militante del sector de Yamandú, donde, bueno, hace una serie de aseveraciones absolutamente disparatadas, luego aparece una denuncia por amenaza, luego aparece esta denuncia efectiva en las últimas horas por parte de una persona que trabajaba allí en el Parque Rubel en el año 2014. En fin, hay una serie de hechos concatenados, más estos otros elementos que nosotros manejamos, que bueno, que lamentablemente hacen inferir que es una operación, que no sabemos quién o quiénes están detrás. Tendemos a pensar que la promotora del primer ataque no está sola, y bueno, y veremos en definitiva cómo sigue. Y el ex relator de Libertad de Expresión de la CID, hablamos de Edison Lanza, integrante además del equipo de gobierno de Canelones, mostró preocupación por el viraje en nuestro país hacia campañas de este tipo y que se está, dijo, entrando en una dimensión desconocida. Este tipo de campañas las vimos en otros países, agregó. Lamentablemente Orsi fue víctima de esta cuestión. Es un momento para solidarizarnos con el ex intendente y su familia, dijo Lanza. Empezaron con este tipo de campañas contra Hillary Clinton, yo recordaba, cuando la acusaban de ser la líder de una red de prostitución infantil. Bueno, el término corrupta era usual en el discurso. El descrédito, que ya lo estamos viendo en redes, ¿no? Es decir, contra muchos periodistas y demás. Creo que estamos adoptando a la uruguaya este tipo de cuartos de guerra electoral, ¿no? Y bueno, lamentablemente
fue víctima, en este caso Orsi, de esta cuestión. Yo recordaba hoy que cuando sale el primer video, ¿verdad? Se mezclan una cantidad de cosas que uno que sabe y que lo ve, participó de esas políticas, veía que eran mentiras, falsedades, sacando un elemento que podía ser cierto, que era una crítica que hubo, pero decir que, por ejemplo, Yamandu Orsi y la administración le dio la espalda a todo el movimiento LGBT durante estos años. Dijo que esa afirmación era un disparate, así lo decía Lanza. La precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose, de gira por el departamento de Salto, rechazó la hipótesis de que la denuncia contra Orsi haya sido impulsada desde sectores o militantes del Frente Amplio. En un acto anoche en la capital norteña, Cose aseguró que en su fuerza política esas prácticas no existen y que hay que enfocarse en los problemas del Uruguay del futuro. Lo que sí les quiero decir es que lo que no puede pasar es que soltemos el tema principal, que es el futuro del Uruguay. Y para mí es muy importante compartir este concepto con ustedes. Habrá temas de impacto mediático, temas que impactan la sensibilidad, temas que son graves, más graves, menos graves, que esto, que lo... Todo el tiempo en la agenda en este año electoral y con este gobierno, van a aparecer de todo. Cada uno de nosotros y nuestro partido, el Frente Amplio, administrará esas cuestiones. Pero lo de fondo es el futuro del Uruguay. Seguimos en temas políticos porque Yamandu Orsi, Álvaro Delgado y Robert Silva lideran las internas de sus partidos según la consultora Opción, que analiza las tendencias de cara al escenario de junio. Frente Amplio, la mayoría de las preferencias electorales son para el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, con un 51%. Le sigue la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con 35%, el senador Mario Vergara con 6% y el intendente de Salto, Andrés Lima, con 2%. El 6% de los encuestados no prefiere a ningún precandidato o no contesta. Según Opción, la interna Frente Amplista presenta escenario abierto y de relativa paridad. En la interna del Partido Nacional, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado lidera el oficialismo con 61%, 19% prefiere a Laura Raffo, 7% Sartori, 6% al senador Jorge Gandini. No sabe y no contesta, 7%. En el Partido Colorado se destaca el expresidente del Codicen, Robert Silva, con el 28%. Lo sigue en preferencias Andrés Ojeda con 20%, Tabaré Viera con un 10%, el diputado Gustavo Subía con 9%, Gabriel Gurméndez 8%. 22% de los encuestados dijo que no prefiere a ninguno, mientras que el 15% respondió no sabe, no contesta. No está registrada Carolina H., que al momento de la encuesta no estaba definida. El relevamiento se realizó entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de 2024 por teléfono. De este modo, en total, en 748 de los casos mostró intención de voto al Frente Amplio, 557 al Partido Nacional y 716 a partidos de la coalición multicolor. Durante una actividad de la lista 1600 del Partido Colorado en apoyo a Robert Silva, el asesor en materia de seguridad, Diego Sanjurjo, adelantó que el 25 de marzo se va a presentar el programa político del precandidato. Dijo que en seguridad el programa va a marcar una diferencia con respecto a los demás presentados por el resto del espectro político. Vamos a presentar el programa de seguridad el día 25 en un acto en la Casa del Partido Colorado, pero sin duda tenemos un programa que es muy ambicioso. Yo no tengo ninguna duda de que va a ser un programa del que se va a hablar mucho, que seguramente sea el programa, es decir, está mal porque que lo diga yo porque soy parte del equipo, pero un programa que va a marcar una diferencia con relación a los demás programas del espectro político. Tenemos muchas medidas y son muy ambiciosas. Nosotros en nuestro programa de gobierno, que como les digo, lo vamos a presentar el 25, pero hay sí una medida muy ambiciosa de desarme civil, pero voluntario, claramente voluntario. Pero nos parece también que no puede ser que Uruguay, con el problema y la proliferación tan alta de armas de fuego que tenga, no tenga un programa interesante, moderno, de desarme voluntario
y civil de armas de fuego. El asesor también opinó sobre la idea de regular todo el mercado de las drogas. Hay que seguir probando alternativas porque las políticas que tenemos actualmente no satisfacen a nadie, ¿verdad? Pero es una medida que creo que hay que discutir en profundidad, no es una medida que se pueda tomar a la ligera. Legalizar todo por legalizar sería sin duda alguna un desastre, pero bueno, considero que se podrían probar cosas vueltas, pero como digo, es una opinión personal. El semanario Búsqueda informó hoy que Carlos Mata, actual representante de Uruguay ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, fue el funcionario diplomático que entregó al entonces asesor presidencial Roberto Lafluf el acta notarial que contenía los intercambios por WhatsApp entre los entonces viceministros Guillermo Maciel y Carolina H. y que el propio Lafluf destruyó. La información fue publicada por el semanario Búsqueda y agrega que la investigación fiscal sobre la destrucción de esos documentos se postergará hasta que termine la indagatoria sobre la entrega de un pasaporte a Sebastián Marcet. Mata era el responsable del área jurídica de la Cancillería y persona de confianza del entonces canciller Francisco Bustillo, quien incluso lo mencionó en una conversación telefónica con H en que se refiere a intentar ocultar la existencia de los chats entre H y Maciel. Contame. No, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa, que por lo menos, no guaranqué con las preguntas, que mande, vos me dijiste que te mandó 2 mails, que mande un tercero y que no sea, tan incisivo, no sé. Que nos dé una salida para evitar quitar los WhatsApp. En los mensajes estaba claro que autoridades del gobierno estaban al tanto de que Sebastián Marcet era un narcotraficante peligroso mientras tramitaba un pasaporte uruguayo desde una cárcel en Dubái, lo que contradecía la versión dada por el Poder Ejecutivo en una interpelación realizada en noviembre de 2022. En su declaración ante la Fiscalía, H. dijo y aportó pruebas de que en una reunión en Presidencia se le pidió que borre esos chats. Tras esto renunciaron los ministros Bustillo y Luis Alberto Heber, el subsecretario Maciel y el asesor del presidente, Lafluf. La Fiscalía deberá determinar si considera delito que un documento que debía ser entregado por la Cancillería a la Justicia llegara a un asesor presidencial y que éste lo destruyera. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que le pidió a la nueva embajadora en Venezuela que siga de cerca la situación política de ese país. En las últimas horas, la diplomática Silvana Montes de Oca fue designada para el cargo para reemplazar así a Eber da Rosa. Uruguay tiene relaciones diplomáticas con el pueblo de Venezuela, con el Estado venezolano, no estrictamente con el gobierno. Y en ese sentido nos parece bueno mantener una presencia ahí, además de que tenemos, por supuesto, compatriotas allá, y seguir de cerca un proceso que nos gustaría se orientara hacia la democracia. ¿Qué se le pidió a la propia embajadora? Bueno, que se haga presente, que esté siguiendo los temas, que esté accesible para los compatriotas. Al Uruguay le preocupa que Venezuela encuentre un camino de apertura hacia la democracia. El embajador había preparado un informe sobre la situación económica y social de Venezuela. ¿Se le va a pedir a la nueva embajadora que tome cartas en el asunto? Los embajadores siempre están informando a la Cancillería de la situación de cada país y eso es una de las tareas que tienen normalmente. En el caso concreto del embajador anterior había habido unos desenlaces políticos que nos preocupaban porque ponían en cuestión el acuerdo de Barbados y eso es de las cosas que vamos a mantener atención. Hoy es aniversario de la liberación de los expresos y presas políticas. Es el Día del Liberado y de esto nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rocío. Un gusto saludarte. Así es, 14 de marzo, Día del Expreso y Expresa Política. Se conmemoran en este 2024 los 39 años de la liberación de los últimos 47 reclusos y reclusas de la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1985. Contame, Rosina, si estamos bien de retorno. Ok, continúo entonces hablando. Les comentaba, 14 de marzo, Día del Ex y la Expresa Política. 39 años de liberación de los últimos 47 reclusos y reclusas de la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985. Es un día que se busca dar memoria y reconocimiento a las personas que sufrieron la represión política en el país. Y estoy con Bari Tavares, integrante de Crisol, la asociación justamente de expresos y presas
expresas políticas de Uruguay. Primero, Valdir, para saber cómo viven ustedes este día, bueno, que son los que sufrieron directamente esta terrible situación. Bueno, obviamente para nosotros es un motivo de conmemoración, fueron tiempos muy particulares, esos días particularmente fueron días difíciles, donde no estaba nada claro cómo terminaba resolviéndose. Y finalmente la liberación de los pocos compañeros que quedaban en ese momento fue motivo de una inmensa alegría, ¿no? Y de una enorme movilización popular, callejera, es decir, es motivo de un enorme recuerdo. Este año nos jugó el tiempo una muy mala pasada. Nosotros habitualmente conmemoramos esta fecha en el Memorial del Cerro, en el Memorial de los Desaparecidos del Cerro. Y este año, por cuestiones obvias, climáticas, no pudimos hacerlo. Pero para nosotros tiene una gran importancia esta fecha, una gran importancia. ¿Y cómo es la situación en cuanto al Estado y al cumplimiento de la justicia y reparación integral, que bueno, es lo que se debe a los ex y a las expresas políticas? Bueno, yo justamente iba a comentarte, es decir, estamos a 49 años de esos días y quedan deudas importantes, realmente importantes. Porque si bien hay algunas que tienen directamente que ver con nosotros, con nuestra situación de expresos políticos, por ejemplo, el tema de la reparación, el tema de la reparación integral, el juicio que hoy se le está estableciendo al Estado uruguayo para lograr que efectivamente podamos juntar nuestras propias jubilaciones con la pensión especial reparatoria. Pero esto es un aspecto del asunto, porque a la sociedad uruguaya, a la democracia uruguaya, le queda la brutal deuda de casi 200 desaparecidos, la terrible deuda de más de 200 muertos. Hubieron 20.000 presos en este país, hubieron más de 7.000 presos, hubimos más de 7.000 personas procesadas por la justicia militar de manera ilegal. Entonces, si bien es cierto que hay algunos aspectos que hacen a nosotros mismos, que tiene que ver con este juicio, este planteo que le estamos haciendo a la Suprema Corte de Justicia, hay otros aspectos, los que tienen que ver con la democracia uruguaya, los que tienen que ver con la sociedad uruguaya, que son extremadamente graves, son deudas extremadamente graves, que inevitablemente en algún momento deberemos saldar. Es decir, el Estado uruguayo deberá saldar, deberá dar respuesta, porque esa es la verdadera garantía de que nunca más haya terrorismo de Estado. Es decir, que efectivamente se lleve a la justicia a quien se debe. Ya a esta altura no es justicia, decía un compañero de mañana. Porque claro, porque si después de 50 años estamos discutiendo estas cosas, evidentemente ya no hay justicia. Y Valdir, tras 15 años de gobierno del Frente Amplio, bueno, estamos en el cuarto año de un gobierno presidido por el nacionalista Luis Lacalle Pou y con otros partidos que lo apoyan. ¿Hubo algún cambio en cuanto a las políticas de reparación para los presos políticos durante este gobierno? Bueno, se notan hubo sí, y hay algunos aspectos que son preocupantes. Por ejemplo, los temas de salud. En los temas de salud, si bien es cierto que siempre fue complejo, que nunca fue del todo fácil llevar adelante las cosas, existía, por ejemplo, atención en salud mental con una cooperativa que lo que se hizo en este periodo fue desarmarla, dejar que cayera, no contratarla, y hoy los compañeros que necesitan atención psicológica no tienen dónde, no tienen cómo. Entonces, porque además no se trata de cualquier atención, se trata de atención para gente que sienta empatía además por estos temas. No se trata solamente de alguien que tiene un problemita, ¿no? Entonces, ha habido retrocesos, notorios retrocesos. Hubieron intentos de retroceso aún más graves, como la prisión domiciliaria para los que están condenados por delito de lesa humanidad. Es decir, se ha frenado una parte de ese retroceso en virtud de la movilización y de la lucha, no porque no hubiera intencionalidad política de parte de las fuerzas que gobiernan. O sea, hay un revisionismo histórico, por un lado de mayor reconocimiento de lo ocurrido, pero de otro lado, como tú señalabas, de negacionismo del terrorismo de Estado. Claro, a tal punto que se llega a quitar de los libros, se intenta quitar de los libros de historia el término terrorismo de Estado. Es absurdo, es decir, ¿de qué otra forma se le puede llamar a lo que pasó en este país? ¿Cuál es el otro? ¿De qué manera se puede nombrar? Es decir,
se intenta no nombrar para que se borre. Ese es el plan. Ahora, el problema es que esto está, cuando uno ve que a los 20 de mayo cada vez concurren más personas, más jóvenes, y se desarrollan cada vez más cantidad de lugares en todo el país, está claro que la idea de quitar de la memoria lo que fueron esos años terribles no ha funcionado y no va a funcionar. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Rosina, volvemos contigo. Como decíamos, día del expreso y la expresa política. Bueno, una jornada de memoria y de recordación de estas personas que sufrieron la represión política durante la dictadura. Así es, muchas gracias, Eduardo. Y este viernes en Sauce, en Canelones, la artista Manuela Aldave va a estar presentando un trabajo muy especial realizado con tierra del batallón 14 de Toledo que rodeaba los restos de la mujer todavía no identificada el pasado 26 de junio. La obra se llama En ella estamos todas, forma parte del proyecto del artista sobre memoria y violencia. La muestra es en el Centro Cultural Casa de Artigas, en Sauce, Canelones. Para mí es muy importante que sea ahí porque es cerca de donde vivo y además es de donde parte la investigación, es desde Sauce a Toledo. Es una instalación en la cual cuando se entra va a estar el vestido intervenido con hilos, va a estar la tierra de donde están creciendo plantas y flores, van a estar estos cianotipos que son las huellas que yo hago con una técnica antigua que me parece muy interesante porque es una cola de zorro de esta zona y se va a encontrar con 2 mesas expositivas en donde va a haber material periodístico. Por un lado van a estar todos los permisos que me dio y apoyos, Institución Nacional de Derechos Humanos, Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, la sentencia de la jueza Tórtora que me permite trabajar con la tierra, bueno, todo ese material. Y por otro lado, van a haber noticias del hallazgo. Y una cosa que hice que me costó mucho, que la estoy haciendo estos días, es la lista de las mujeres desaparecidas uruguayas. Esta muestra se inaugura mañana, va a ir durante las próximas 2 semanas en el Sauce, hay que estar atentos a esta iniciativa. Y la compañía chilena Ictus se presenta en Montevideo hoy mañana con la obra Primavera con una esquina rota, a 40 años desde su estreno en el país trasandino. El reestreno de la obra, inspirada en el libro de Mario Benedetti, busca recuperar la memoria, según dijeron Nicolás Zárate y Roberto Poblete a MBD Noticias. Los artistas sienten que se vive un momento de negacionismo con políticos que reivindican al dictador Pinochet. Nuestra idea como teatro queríamos recuperar obviamente algo que es muy necesario en el teatro chileno, en el teatro Ictus, que es el concepto de memoria. Es curioso lo que está pasando. Hay como una vuelta a una serie de cosas, se está negando parte fundamental de la historia y yo creo que el teatro tiene muchas cosas que decir sobre eso y en eso estamos trabajando. No una de las razones también por las cuales hacer esta obra fue efectivamente no solo para recordar, sino para contarle a las nuevas generaciones lo que sucedió, porque creemos que cuando hay políticos hoy en día en Chile que dicen que, por ejemplo, Pinochet fue un estadista, ahí estamos diciendo, hay algo que se está tergiversando de manera horrorosa y grosera. Entonces estamos en un momento muy violento donde el negacionismo está muy fuerte. Y nosotros como teatro, como resistencia en el fondo, porque hacer teatro en Chile, y bueno, en Latinoamérica yo creo que ya es una resistencia per se. Primavera con una esquina rota va este 14 y 15 de marzo a las 21 horas en el Teatro El Galpón. Hacemos una pausa, muy breve, volvemos enseguida.
Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y malas noticias porque aumentaron las denuncias por violencia doméstica en nuestro país. Pasaron de 41.207 en 2022 a 43.245 el año pasado. La violencia hacia niños y niñas también aumenta. Esto según los datos del Ministerio del Interior. El subsecretario de la cartera, Pablo Abdala, dijo que no es un tema exclusivamente de la policía, sino de toda la sociedad porque hay un incremento de violencia en general. Y se confirma un incremento con relación al año anterior y se confirma, por lo tanto, una tendencia en cuanto al aumento de las denuncias. Creo que eso nos reafirma en la idea de que evidentemente tenemos un problema vinculado con la violencia doméstica, vinculado con la violencia familiar, con la que acontece en el ámbito del hogar, que tiene fundamentalmente y mayoritariamente a las mujeres como víctimas, porque estadísticamente está demostrado que es el 75% de las víctimas y de los casos que tienen precisamente a mujeres como víctimas de esos delitos, y que además claramente hay una participación de niños, de niñas y de adolescentes, como el CIPIAB, en este caso que administra el INAU o que gestiona el INAU, lo recoge, que también nos hace confirmar que hay un incremento de la violencia hacia los niños importante y significativa. La tasa de denuncias por violencia doméstica es mayor en los departamentos de Paysandú, San José y La Valleja. Según el informe, en 2023 se registraron 56 homicidios a mujeres frente a los 48 de 2022 y 40 en el año 2021. Las denuncias por delitos sexuales bajaron de 3.328 en 2023 frente a 3.373 en 2022. El 82% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. La violencia en la sociedad se incrementa. Nosotros asistimos a delitos que ocurren, delitos de homicidio, por ejemplo, que se perpetran por disputas interpersonales, que están más allá de lo que muchas veces creemos o con mucha facilidad adjudicamos, el ajuste de cuentas, el conflicto criminal. La participación del conflicto criminal en las causas de los homicidios en realidad es minoritaria. En el marco del ciclo de charlas sobre seguridad social que comenzó hoy en el PIT-CNT, Sol Maneiro, representante del sindicato del BPS, habló con MBD Noticias sobre los aspectos que no fueron contemplados en la reforma de la seguridad social realizada en 2023 y además de la situación de las personas trabajadoras. La situación está bastante complicada. Nosotros recibimos todos los días un montón de consultas de hombres, de mujeres, de trabajadores y de trabajadoras que tienen problemas de salud, que se quieren jubilar y no llegan con los años de aportes, no llegan al baremo para lograr sacar una pensión por incapacidad. O sea que consideramos que está complicada la cosa, que hay una complejidad a nivel laboral, hay una inseguridad de trabajo. Y la reforma que se aprobó el año pasado es una reforma jubilatoria, una reforma que no fue a través de un diálogo social. ¿Qué quiere decir que sea a través de un diálogo social? Bueno, que todos y todas tengamos la oportunidad de plantear, estar en un intercambio y plantear la problemática de cada sector. Y bueno, eso no se dio. En realidad la reforma jubilatoria se dio entre cuatro paredes, con técnicos. Después no fueron tomadas las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras, que consideramos que no era lo más apropiado lo que se estaba generando. No fue una reforma integral, solamente tocó las jubilaciones y las pensiones, fue un recorte. Maneiro enumera las poblaciones que fueron dejadas de lado en la realización de esta reforma. Todo lo que es primera infancia, todo lo que es discapacidad, cuidados, nos parece fundamental en una reforma de la seguridad social, ser integral, tener en cuenta los cuidados. Finalmente fue contundente al referirse sobre la realidad de las mujeres en nuestro país, afirmando que no se les brinda las herramientas suficientes para que salgan a trabajar con la red de cuidados que se necesita. Ser mujer, madre y trabajadora es prácticamente una condena en este país. La coordinadora de feminismos hizo público un comunicado en el que sostiene que las mujeres en todo el mundo se movilizan por el genocidio del pueblo palestino. En Uruguay, según expresan, se trató de una de las movilizaciones autoconvocadas más concurridas de los últimos años y se realizó en el marco del llamado a una acción global feminista por Palestina. El comunicado agrega textualmente que las mujeres ganan las calles para denunciar que hoy existe una escalada de violencia sin precedentes sobre el territorio palestino, donde mujeres e infancias
son el objetivo principal como forma de exterminar una cultura milenaria que pretende deshumanizar. Desde la coordinadora entienden que están obligadas a aclararlo por los intentos de criminalizar las distintas expresiones en el marco de la movilización del 8 de marzo y sostienen que en varios países como México, Colombia o Francia las manifestaciones fueron reprimidas por la solidaridad con Palestina y porque no se tolera que las mujeres rompan con la regimentación que los hombres pretenden imponer. En el marco del Mes de la Mujer, la Junta Departamental de Montevideo invita a participar de una obra de teatro que se va a realizar este viernes en la Sala Liber Sereni. Desde el Legislativo capitalino se informó que estas actividades buscan democratizar el acceso a la cultura. Cuando asumimos este rol de la presidencia de la Junta Departamental de Montevideo, uno de los objetivos que nos trazamos fue poder contribuir a la democratización de la cultura. En ese sentido y en el marco del Mes de las Mujeres, bueno, lo que estamos ofreciéndole a la ciudadanía es una obra gratuita, con entrada gratuita, aquí en la Junta Departamental de Montevideo, en la Sala de Exposiciones Liber Sereni, una obra que se llama Si muriera esta noche, que es sobre la vida de Idea Vilariño. La dramaturgia y la actuación está a cargo de Raquel Diana, que es una maravillosa actriz. Está María Clara Vázquez haciendo el diseño de luces y la producción del espectáculo. Así que la cita es este viernes a las 20 horas aquí en la Junta. Se pueden inscribir porque hay cupos obviamente limitados. En las redes de la Junta hay un link de inscripción y si no manejan esta herramienta no hay problema. Pueden llamar por teléfono también a la Junta Departamental, inscribirse o apersonarse. No hay ningún problema. Esta es una casa de puertas abiertas para los montevideanos y las montevideanas y la idea justamente es eso, democratizar el acceso a la cultura y que todo el mundo pueda tener acceso a ver esta obra de gran calidad sobre una escritora fantástica como ha sido Idea Vilariño. La Junta Departamental de Montevideo realiza este jueves por segunda vez la elección del candidato que va a presidir por 4 años la Defensoría del Vecino y la Vecina. Va a ser un cargo que va a ocupar hasta el mes de mayo. María Elena Larnaga, en la primera instancia, el Frente Amplio no alcanzó los 21 votos necesarios para que ganara su candidato Daniel Abduló. Hubo que esperar 15 días, que es lo establecido por el decreto, y hoy lo que necesitamos son 3/5 del Pleno que vote a favor de la candidata o candidato que se va a ya fue propuesto. La comisión propuso 6 candidatos, 3 hombres y 3 mujeres, los 6 muy parejos. Hay que decir eso, ¿no? Realmente los 6 que presentamos es porque tienen buena formación, buena calificación y experiencia. Ya fue presentado, inclusive la bancada del Frente presentó uno en especial en la sesión pasada, hace 15 días, y hoy vamos nuevamente por la votación. Esperamos que hoy salga. En el caso de no alcanzar los votos hoy, ¿hay otra instancia más? Hay que esperar nuevamente 15 días y ahí saldría por mayoría absoluta. ¿Qué valoración se puede hacer de la gestión de María Elena? Muy buena, realmente muy buena, desde su rendición de cuenta, desde cómo ha trabajado en territorio, desde cuántos casos ha más que nada mediado, porque lo que más hace la Defensoría es mediar, es escuchar a los vecinos y tratarlo de acercarlos cuando hay diferencias. En el deporte esta noche, desde las 21:30 horas, Nacional va a recibir a Always Ready de Bolivia en el Gran Parque Central. Los bolsos buscan la clasificación a la fase de grupo de la Copa Libertadores y para lograrlo tienen que superar el resultado adverso de hace una semana cuando cayeron 1-0 en el Alto. El equipo de Recoba tiene la llave abierta, pero debe ganar por lo menos por 2 goles. Si remonta el gol de diferencia, la clasificación se va a definir por penales. Hacemos una pausa ahora, muy breve de nuevo, y volvemos con el tercer bloque de MBD Noticias. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información desde Montevideo y vamos a recibir a nuestra periodista Juliana Perdomo. Hoy es un día importante en materia de salud. Juliana nos va a contar por qué. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida, Juliana.
Capaz que no nos escucha, Juliana, ¿Cómo adelante. estás, Rosina? Buen mediodía para todos. Nos encontramos aquí en la antesala de la Cámara de Representantes porque se está llevando adelante una actividad en el marco del Día Mundial del Riñón. Están participando autoridades de salud pública, encabezados por la ministra Karina Rando, también autoridades del Fondo Nacional de Recursos, también de la sociedad civil de los pacientes trasplantados y con diálisis, y también están participando autoridades de la Sociedad Uruguaya de Nefrología. Según las últimas cifras de la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 10 uruguayos, de cada 10 personas en el mundo, debe decir, padecen esta enfermedad, y en el caso de Uruguay, según las últimas cifras de 2022, hay 2.900 pacientes en diálisis y 1.500 pacientes que ya fueron trasplantados por esta enfermedad renal. En prestaciones que fueron cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos se gastaron unos 2.500 millones de pesos, un tercio del presupuesto total del Fondo Nacional de Recursos, que también se destina para otras situaciones de salud. Al día de hoy, según las cifras reportadas recientemente por la ministra Rando, 32.000 pacientes ingresaron al programa de salud renal y 17.000 están en seguimiento en la actualidad. Ahora los invitamos a escuchar que están haciendo uso de la palabra en la mesa. Nos toca desde la cátedra tener 2 o 3 o 4 o muchas funciones, pero una fundamental es la formación o el apoyo a la formación de recursos humanos en la nefrología y mantener la actualización o ayudar a mantener la actualización de nuestros colegas. Y también a todo el resto del equipo, porque desde sus orígenes la nefrología nació como una interdisciplina. Entonces están nuestras compañeras licenciadas de enfermería, nuestros compañeros de trabajo en nutrición, nuestros trabajadores sociales, las psicólogas, que trabajan realmente en el equipo y que realmente si el equipo no tiene una pata, a corto plazo se nota y se dificulta el acceso al ingreso a lista de espera, se dificulta que el paciente pueda gestionar su enfermedad, que es como un centro, que es que esto no es sencillo de gestionar, lleva tiempos, recursos económicos y recursos de capacidad de relacionarse con distintos servicios del sistema. Bien, estamos viendo allí imágenes de lo que es la celebración del Día del Riñón allí en el Parlamento, un día importante que llama a la reflexión, al cuidado y a estar atentos a lo que es nuestra salud de un órgano tan importante. El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de 7 nuevas prestaciones al Plan Integral de Atención a la Salud. Se destaca el test de HPV para la prevención de cáncer de cuello uterino, el test para la detección de hepatitis C y la incorporación de insulinas de larga duración para pacientes con diabetes. La incorporación del test de HPV para el tamizaje de cáncer de cuello de útero, que somos pioneros en Latinoamérica en tener este test disponible, gratuito, dentro del Plan Nacional. La segunda incorporación son las insulinas de larga duración para pacientes diabéticos, que actualmente estaban cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, pero que ahora pasan a ser dadas por los prestadores. La tercera son los dispositivos de monitoreo continuo de glicemia para menores de 21 años, en realidad es de 4 años a 21. Son sensores que monitorean permanentemente la glicemia y que permiten el envío de la información en tiempo real a teléfonos de personas referentes al tratarse de menores. Otra incorporación es el test a través de PCR para la detección de la hepatitis C, que se incorpora como prestación y también se incorpora dentro del carnet de salud para el control, aunque sea una vez en el año. Y después tenemos 3 prestaciones que son de salud mental. Una de ellas es la extensión de la cobertura de psicoterapia a pacientes de 25 a 30 años, que hasta ahora era hasta 25, con la misma modalidad, solo es una extensión etaria. Después tenemos el pasaje del pago de tasas moderadoras a las personas que han tenido intentos de autoeliminación, que pasan a pagar una tasa moderadora que hasta ahora era de 470 pesos y bajan a una de 152.
La doctora Luisina Torres pasará a ser subdirectora del Hospital de Castillos, pese a que recientemente dejó la dirección de ese centro asistencial tras cuestionamientos a su gestión. El doctor José Daniel Chirico fue designado como nuevo director, según informó ACE mediante un comunicado. Las críticas a la gestión de la exdirectora incluían denuncias por malas condiciones edilicias y fueron realizadas a través de una carta que el personal le envió al presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Este martes Cipriani viajó allí, donde adelantó que va a tomar medidas e informó que en los próximos 6 meses habrá obras de refacción en el centro asistencial. De todos modos, aclaró que una serie de imágenes que se viralizaron en redes sociales corresponden al bloque quirúrgico que permanece cerrado desde el año 2015. Un informe presentado por UNACEF establece que en 2023 hubo 422 fallecimientos por accidentes de tránsito. Esto confirma una tendencia decreciente desde el 2013 a la fecha. Entre otras cosas, el presidente del organismo, Alejandro Draper, informó que hubo 27 fallecimientos menos que en 2022 en las rutas nacionales. Un siniestro en donde haya un fallecido ya nos tira todas las gráficas positivas que tengamos. Este año nuevamente, por suerte, hay una tendencia decreciente en lo que se refiere a los siniestros. En este año hubo un descenso de 9 fallecidos menos, el año anterior fueron 3 fallecidos menos. Pero lo que tenemos que resaltar es que la movilidad no para de crecer, y cuando digo esto lo digo porque en este año hubieron más de 11 millones de autos que pasaron por los peajes, lo que significa que son 11.000 autos más por día que están pasando, más la venta de coches que también fue de más de 4.000 vehículos. Algo muy importante también que queremos destacar es que en lo que hace a la jurisdicción y los siniestros de tránsito, gran preocupación se tenía en lo que hace en las rutas nacionales, y podemos decir que este año hubieron 27 personas menos fallecidas en las rutas nacionales que el año anterior. La alcaldesa del municipio, Mercedes Ruiz, aclaró que no participó de una reunión que convocó la Intendencia de Montevideo con todos los municipios para coordinar allí acciones ante las lluvias, porque se encontraba trabajando en los barrios. Dijo, informó que los asentamientos más afectados fueron los de Malvin Norte, donde hubo que entregar 150 colchones, atender a 40 familias afectadas, además de realizar tareas de limpieza en las viviendas inundadas junto al Centro Coordinador de Emergencia. Se hace el protocolo que se hace siempre cuando hay estas tormentas, que ya han ocurrido en otras veces. Es la primera vez que llaman a esta reunión. Y yo, la verdad, tanto los representantes del SECOED como yo, alcaldesa, yo estaba en el territorio entregando colchones, comida, ropa seca, y la verdad no tenía tiempo para reuniones. Pero no fue por nada en especial, ni por despreciar a la reunión de Monsequi, para nada. Yo estaba cumpliendo con mi trabajo, que era estar en el territorio, en los asentamientos, que la situación realmente sí que fue complicada. Hicimos todo un recorrido por los 3 asentamientos más grandes que tenemos, vimos las necesidades, vimos cómo estaban, el tema se pudo destapar todo lo que pudimos para que las casas que estaban inundadas perdieran el agua. Luego se tomó nota, se vino acá, nosotros ya teníamos guardados colchones porque somos precavidos en ese aspecto. Se llevó colchones, se llevó alimentos, ropa de abrigo, se llevó productos de limpieza. Obviamente muchas familias habían quedado para atrás, así que hoy a la mañana con el SINAE se coordinó, nos entregaron colchones que hoy justamente a la hora de la reunión yo estaba con la gente del municipio y con mis asesores trabajando en el territorio con todos los vecinos. La Intendencia de Montevideo destinó 8 millones de pesos para premiar a un conjunto de empresas que presentaron proyectos para mejorar las condiciones del departamento como destino turístico. Además, también presentó el sello Montevideo Más Verde, que está orientado a reconocer a empresas turísticas que están comprometidas con el ambiente. Presentamos la edición Empresas Turísticas del sello Montevideo Más Verde. Esto lo hemos trabajado en conjunto con el Departamento de Desarrollo Ambiental y fue el reconocimiento y el asesoramiento a aquellas empresas que en el ramo turístico tienen buenas prácticas en términos de sostenibilidad.
Por lo tanto, esto va a pasar a ser parte de nuestra promoción del destino turístico y lo que aporta también en términos de gobernanza para el destino que las empresas puedan hacerlo. Y en segunda instancia, lo que hemos hecho fue la primera edición del Fondo 300 años de Montevideo, Destinos Turísticos Inteligentes. Esto va a tener una segunda edición el año que viene, que es un fondo de 8 millones de pesos, donde las empresas se han presentado sobre los ejes de sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación, sobre proyectos que mejoran el destino. Y en este sentido, cada empresa ha tenido un premio de 400.000 pesos para poder implementar ese proyecto, que se desarrollará entre abril y diciembre de este año, y para el cual luego evaluaremos y haremos la segunda edición, pero sobre todo la importancia de definir políticas públicas en sectores muy golpeados por lo que fue la pandemia, que tiene una importancia sustancial en la economía de Montevideo, principal economía del país, principal destino turístico, de recuperación a través de la inversión pública de estos fondos. En el sur de Gaza, al menos 5 personas murieron, uno de ellos trabajador de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, y otras 22 resultaron heridos en un bombardeo contra un centro de distribución de Naciones Unidas en Rafah, allí en esa zona de Gaza, un episodio sobre el cual el ejército israelí, interrogado sobre lo ocurrido, se abstuvo de hacer comentarios. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, sostuvo a través de un comunicado que el ataque de hoy contra uno de los pocos centros de distribución de la agencia que todavía funcionan en la franja de Gaza se produce en momentos en que las provisiones escasean, el hambre se propaga y en ciertas zonas se convierte en hambrunas, según afirmó el funcionario. Datos del organismo al 9 de marzo indican que 162 de sus trabajadores han perdido la vida durante esta ofensiva de Israel, mientras que 157 de sus instalaciones en la franja han sido dañadas en 5 meses de guerra, señalando que todos los días se comunica las coordenadas a las partes en conflicto y que incluso el ejército israelí recibió en las últimas horas las del centro atacado, explicó Lazzarini. Mientras tanto, en los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos a 4 palestinos, incluido un niño de 13 años, durante una serie de operaciones militares que se llevaron a cabo en Jenin, Tulkarem y otras ciudades, donde, según funcionarios de salud, al menos 427 palestinos han muerto a manos de colonos y soldados israelíes desde el 7 de octubre. Al menos 60 personas, entre ellas varias mujeres y un niño, murieron en un naufragio ocurrido en el Mediterráneo central. Esto según lo que relataron los supervivientes rescatados en las últimas horas por el Ocean Viking. El Ocean Viking rescató este miércoles a 25 supervivientes, 2 de los cuales fueron evacuados de urgencia a Sicilia, sur de Italia, debido a su estado crítico, explicó la organización en sus redes sociales. Todos ellos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad física y mental después de que el bote en la que viajaban, que partió de la localidad libia de Zawiya, pasara cerca de una semana a la deriva en el mar antes de ser auxiliada. Los supervivientes informan de que al menos 60 personas murieron en el camino, entre ellas mujeres y al menos un niño, escribió la ONG, al explicar que el motor de la barca se rompió 3 días después de su partida, dejando su barco perdido a la deriva sin agua ni comida durante días. Después del rescate de 25 personas, se llevó a cabo una evacuación médica en cooperación con la Guardia Costera italiana. 2 personas inconscientes que nuestros equipos no pudieron despertar fueron trasladadas en helicóptero a Sicilia, explicó la organización. Una patrulla de la Guardia Costera libia se encontraba en el lugar, pero mantuvo la distancia. El puente fue alertado por la Agencia de Vigilancia Europea y el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo Italiano de Roma solicitó intervenir. El Ocean Viking es uno de los pocos barcos humanitarios que navegan actualmente por el Mediterráneo central. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana a las 8 de la mañana la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. El jefe de campaña de Yamandu Orsi, Francisco Legnani, dijo que se enfrentan a una operación política y llama particularmente la atención las cuentas que están interactuando desde el exterior.
Carlos Mata, representante de Uruguay en Naciones Unidas, fue el funcionario diplomático que entregó al entonces asesor presidencial Roberto Lafluf el informe sobre los chats por el pasaporte a Marcet que desaparecieron. Se cumplen hoy 39 años de la liberación de las últimas y últimos presos políticos en Uruguay el 14 de marzo de 1985. Por esto se conmemora el Día del Expreso y Expresa Política. Junta Departamental de Montevideo trata este jueves por segunda vez la elección del defensor del vecino y la vecina. El Frente Amplio respalda al sociólogo Daniel Arbulo. Desde las 21:30 horas, Nacional se enfrenta a Always Ready de Bolivia en el Gran Parque Central. Los dirigidos por Álvaro Recoba buscan clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores y para lograrlo tiene que levantar el 0-1 que sufrieron en el Alto.